Buenas tardes. Primero tengo que agradecer al gobierno chino, al Hospital Central y al Colegio Central de Médicos de Beijing, la capital, su confianza y su hospitalidad. He visitado los más grandes hospitales públicos y también privados en la capital con, con mucha admiración y mucho respeto hacia una medicina digna, dignitosa, seria y transparente. Porque la medicina en China actual, bajo el patrocinio del gobierno, del gobierno actual, prácticamente está totalmente al servicio verdadero del ciudadano chino, y también ahora están extendiendo hacia los pacientes extranjeros. China, para empezar, el médico que trabaja en el público puede trabajar en el privado, pero siempre y cuando que mantenga su trabajo en el público. Es decir, que no puede trabajar solo en el privado. Segundo, el médico chino no puede recibir de ningún modo ninguna ayuda o incentivo o regalo de las compañías farmacéuticas. Por lo tanto, esa forma de la comercialización de la medicina, intentando económicamente comprar, como se dice, los servicios de los médicos a través de los regalos y otras cosas, eso ya no, como lo que hacen en el resto del mundo, eso no existe en China. Tercero, el avance que tiene ese país es enorme. No hace falta hablar de China, porque hoy día todas las maquinarias, instrumentos y lo más avanzado viene de China. O sea, ellos fabrican hasta la robótica más avanzada, la tienen los chinos. Y los recambios de cualquier tipo de maquinaria también vienen de China. Desde lo más mínimo, las mascarillas, que recordamos todos en la época del COVID, lo que era con la mascarilla, todo venía de China. En fin, yo no estoy aquí para hacer publicidad, pero sí, como lo he dicho, aparte de agradecer al colegio médico y más bien que me han dejado ese pequeño, como se dice, souvenir, si le llamamos así, que está muy bonito del colegio y del Hospital Central de Beijing, que eso para mí de verdad, aunque moralmente un honor, porque al estar sufriendo todo lo que sufrimos, hablo de los que queremos crear algo o hacer algo dentro del sistema privado, sistema médico, todos los obstáculos que tenemos ya en este país, España, como en la Unión Europea. Al menos existe un país hoy día que abre sus brazos y al menos con alegría y con dignidad, como lo he dicho, y con seriedad y transparencia. Eso es para mí un gran honor. Y con eso invito y se puedan contactar a través del solo correo electrónico los que quieran operarse en China. Ese mensaje está dirigido hacia Latinoamérica y en parte hacia el mercado local, sea español o europeo, para los que, debido a las largas listas de espera, no puedan ser operados o tienen que ser operados de unas operaciones extremadamente delicadas, empezando por los trasplantes, hacia lo más delicado y complicado, neurocirugía, como también la cirugía de los tumores. Les invito a que contacten y ahí estarán seguramente en buenas manos. Vuelvo a decir que la medicina que hay ahí es una medicina absolutamente humana, absolutamente seria y absolutamente transparente, a diferencia de otros países. Por ejemplo, yo he probado de ver en la relación a la medicina privada que se ofrece a los pacientes extranjeros a nivel mundial, pero visto hay mucho comercio. No quiero entrar en la lista de los países
que ofrecen ciertos tratamientos, pero lamentablemente hay mucho comercio en el asunto y muchas falsedades, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tener una base sólida en un país que es el número uno, honestamente, sin ninguna excepción, es el número uno en absoluto, y también une o reúne la medicina más avanzada, robótica y la más avanzada técnicamente con aquella tradicional, milenaria, la famosa, conocida, la medicina china. Este es un punto. Segundo punto, para los señores que adoptan ciertas dietas o ciertas... hay una novedad que creo puede ser importante. Yo soy de los que sigan todos tipos de la medicina alternativa desde casi ya 15 años. Desde la época de la dieta del Campbell en América en 1939, que era una dieta basada sobre el arroz. Y este señor ha sido perseguido en su momento, estamos hablando de 39, y después llegando al McDougall de la dieta vegetariana en los años 90, hasta después la salida del señor Jim Humble. Estamos hablando todos ya de momento hasta ahora en América. Jim Humble con con MMS o el Miracle Mineral Solution, o la solución milagrosa mineral, que era basada sobre el dióxido de cloro, un líquido o un gas, que es lo que es dióxido de cloro, que ha sido utilizado por el ejército americano, porque este señor era coronel en el ejército, Jim Humble, que el ejército americano utilizó ese MMS o dióxido de cloro para curar a sus soldados en la guerra de Vietnam, porque se afectaban de la malaria, y para curar esa malaria pues usaban el dióxido de cloro en forma de dos componentes que se mezclaban y después se le añadía el agua y lo tomaba el soldado, y en 24 o 48 horas se curaba el 100%. Claramente el ejército americano, de acuerdo con el FDA, ya prohibieron y censuraron el uso del dióxido de cloro, porque en este caso, porque es una sustancia, o lo que es el gas, el dióxido de cloro, aporta oxígeno a las células, porque tiene dos átomos de oxígeno, porque es ClO2, y con eso prácticamente curaba las enfermedades, y gran parte de la enfermedad, incluso muchos tumores. Pero el hecho, y por efectos comerciales y efectos de trademark o lo que es marca registrada, etcétera, etcétera, porque eso no lo pueden hacer como marca registrada el dióxido de cloro, entonces se prohibió y se censuró para que no se utilice, y para dejar buen campo a las farmacéuticas para vender sus productos. Después, saliendo de Estados Unidos, eso llegó a manos de Andreas Kalker, biólogo que vivía en Barcelona, y también tuvo todas las molestias posibles por usar el dióxido de cloro, junto al señor Josep Pàmies, también en España, que han sido prácticamente perseguidos. El señor Andreas Kalker tenía que salir del país, ir a trabajar en Suiza, y de ahí seguía hacia Latinoamérica con el dióxido de cloro, que aquí argumentaban de que eso era lejía y todo el espectáculo conocido, porque al tener cloro, porque claramente el olor era parecido a la lejía debido al cloro, pero no tenía nada que ver con el otro. El otro era ClO, o sea que con solo un átomo de oxígeno, este tenía dos, y la cosa absolutamente distinta. Cuando se cambia un átomo ya se cambia todo el producto. Entonces, ese producto que viene utilizado, que el dióxido de cloro, en ¿cómo se llama?, en los bancos de sangre, para mantener la sangre fresca, y también se vende en Europa a través de Amazon, pero bajo el nombre de potabilizador de agua. Por lo tanto, te lo vende como potabilizador de agua, pero prácticamente estamos hablando del mismo dióxido de cloro. Ahora bien, en Italia, por ejemplo,
Estoy hablando, como lo he dicho, el mundo anglosajón, hemos pasado a España. En Italia hubo dos intentos de curar la cáncer. Primera con el profesor Di Bella, con una especie de cóctel que contenía melatonina, y eso explotó una especie de polémica, incluso vamos, una revolución en la sociedad italiana. De hecho, la gente ha salido a la calle pidiendo que el gobierno italiano autorice el utilizo de la melatonina. Claro, hubo mucho gran rechazo de las farmacéuticas y los colegios médicos, y al final, después de ya aprobarlo inicialmente por el gobierno italiano y financiarlo, porque costaba ese cóctel casi 250 euros a precios de hoy, después el profesor Di Bella falleció. Hubo otro intento con el doctor y un amigo, el doctor Tullio Simoncini, que trataba con el bicarbonato, el simple bicarbonato, trataba el cáncer, a considerar el cáncer, según sus estudios, como un hongo. Y efectivamente ha curado a mucha gente, pero pobre criatura, una vez que estaba al parecer inyectando a un paciente una solución que contenía bicarbonato, se ve que la dosis era ligeramente alta, entonces falleció ese paciente, y a base de eso ya se cogió eso como argumento contra él, y creo que sigue todavía con, bueno, entre los juzgados, y sabemos cómo funciona el sistema legal, y más, si ese sistema legal detrás de él existen miles de millones de las farmacéuticas y otras, entonces pues normal que... Ahora bien, en el mundo árabe, que es uno de los mundos que sigo, porque sigo los tres mundos, el árabe, el latino y aquello anglosajón. El mundo árabe, la señora Maryam Noor, que es una americana de origen libanés, armena también, o sea, libanés armenio. Esa señora era gran experta en la alimentación, y usaba los métodos de Michokushi, el japonés, para curar a las personas, y preparaba unos platos particulares para varios presidentes americanos en su momento, y después ya se trasladó a su país de origen, al Líbano, y allí prácticamente ha sufrido todo tipo de ataques y ironías, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, todos esos, prácticamente la gran parte de esos tratamientos, sea el dióxido de cloro, o lo de la señora Maryam Noor, o de Tullio Simoncini, o Di Bella, o incluso lo de Jim Humble, Andreas Kalker, etcétera, etcétera, basaban sobre ciertas sustancias. Solo el Kempner y el McDougall, uno usaba el arroz y el otro usaba las verduras para sus dietas. Ahora bien, ahora el asunto está en que hay un profesor egipcio que tenía unos 47 años, se llama Dial Awadi, era un profesor de cuidados intensivos. Durante 19 años era en el comité más alto de Egipto para examinar y dar las titulaciones de especialidad a los médicos especialistas en cuidados intensivos. O sea, el hombre era de lo más alto nivel como médico y profesional en su campo. 19 años él observaba a los pacientes, y creo que se convirtió en buena parte en el tema del estudio fisiológico, estudio bioquímico, el estudio general de los efectos de los líquidos y gases en forma de hormonas, enzimas, etcétera, minerales, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, etcétera, etcétera. Y llegó a tener una experiencia que para mí, como persona que sigue esas tendencias, creo que podía incluso superar al mítico Guyton en la fisiología. Todos los que hemos estudiado medicina sabemos quién es Guyton.
que recuerdo una foto de ese gran señor. Estaba con su mujer y tenía 10 hijos de la misma mujer, porque él, estudiando muy bien la fisiología, pues sabía que una mujer cuando ya se casaba temprano, empezaba a tener sus hijos tempranamente, e incluso teniendo varios hijos, llegando incluso a 10, contrariamente su salud va a ser mucho mejor que una que nunca ha tenido nada, y por eso están los cánceres en buena parte también. En fin, ese señor usaba la fisiología y los estudios verdaderos a base científica y también los estudios coránicos, incluso bíblicos, de el por qué el ser humano no puede tolerar todo tipo de alimentos y el por qué la gran parte de las enfermedades que tenemos dicen que tienen un origen desconocido. Y de ahí viene la polémica. Si Dios dice que todas las enfermedades tienen solución excepto la muerte, entonces ¿por qué nuestra humanidad no se cura? ¿Y por qué esas enfermedades tienen que seguir a base de medicamentos que no terminan y nunca hay una solución? ¿Y por qué se trata solo el síntoma y nunca se trata la raíz? ¿Y por qué todos los medicamentos, cuando lees tú la receta, te dice indicación, te pone solo una indicación, y cuando ponen ahora en la sección de contraindicaciones o efectos secundarios, ya puedes leer hasta 3 páginas de cuántos efectos secundarios y cuántas contraindicaciones tienen? Entonces él llegó a la conclusión de que la insulina, y también eso estudiado, se considera como un spare hormone, es decir, como una hormona de reserva que ayuda en caso de exceso de azúcar a acelerar la llegada de ese azúcar a su depósito en buena parte del hígado, que lo cambie o lo convierte en colágeno o lo convierte en grasa. Y al revés, cuando hay una necesidad de azúcar, por ejemplo, en caso de ayunas, etcétera, etcétera, interviene esa insulina. Pero la insulina por sí apenas se produce en una muy pequeña fracción del páncreas, y restantes enzimas y hormonas son más bien gástricas, o es decir, para la digestión. Entonces la pregunta que ¿dónde está esa insulina? ¿El por qué se ha creado toda esa polémica sobre el azúcar y la insulina? Él argumenta de que el azúcar es un producto estratégico, un producto incluso de soberanía nacional. Todos los países del mundo tienen que tener unas reservas muy elevadas de grano y de azúcar. Y un país que no tiene azúcar, entonces es un país absolutamente pobre en la nutrición. Y si un ser humano, que su cerebro no necesita insulina para que entre el azúcar, como sus pulmones y su hígado, solo la insulina ayuda en caso que el hígado necesita absorber más azúcar. Existe una entrada que se llama GLUT, me parece 4, ahí solo interviene la insulina para dar más, es decir, para dar más abasto, ¿no? Para que entre más azúcar. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, del punto de vista histórico, bíblico, coránico, llámalo como quiera, llegó a la conclusión de que el tema de la insulina, como el tema de el colesterol, ha sido inventado en buena parte para seguir dando, como se dice, tratamientos de forma crónica sin resolver la base o la raíz de la enfermedad, junto a otros tipos de medicamentos. Entonces el hecho, volviendo al hecho bíblico coránico, de que Dios, cuando hizo bajar al ser humano del paraíso, en su momento, el ser humano que vive sobre la tierra
no es prácticamente su hábitat natural. Su hábitat natural es el paraíso, entonces él está provisionalmente sobre la superficie de la tierra y no todos los alimentos son aptos para este ser humano, porque se considera uno de los el ser más alto que hay como criatura o creado por Dios. Por lo tanto, ese ser humano necesita solo lo exclusivo para él, para que no haya irritación, no haya inflamación, y a base de esa inflamación no se mantiene, si no hay una inflamación, se mantiene su resistencia o su inmunología. Entonces, su sistema inmunológico, cuando un alimento produce una inflamación, como por ejemplo el gluten para empezar, con lo del trigo blanco, o ¿cómo se llama? El pan blanco y muchos de los dulces, ese gluten lo que hace es cubrir el estómago, cubrir el intestino con una capa de gluten. Y esa capa de gluten no deja que que se pueda digerir bien o absorber bien los alimentos. Entonces, a base de eso, la inflamación causada solo, por ejemplo, por el gluten o varios alimentos, hacen de que la inflamación aumenta en el cuerpo y la insulina, que tenía a lo mejor actuar de forma breve, tiene que estar por mucho rato dentro del cuerpo hasta que por lo menos se pueda consumir o reducir ese efecto inflamatorio. Pero él dice también a la vez que hay una hormona, lo que es la insulina, ¿cómo se llama? La cortisona, que viene maltratada y marginada. Esa es la que prácticamente tiene 1000 veces más efecto antiinflamatorio y restaura la inmunología de forma mucho más rápida que otras hormonas o enzimas, como el caso de la insulina, por ejemplo. Entonces, él llegó a la conclusión de que existe una dieta determinada, la dieta ya propuso en público, y esa dieta ha causado una gran polémica, pero a la vez ha curado a miles de personas en Egipto y el resto del mundo árabe. Hay testimonios de personas, de miles de personas, incluso muchos de ellos son ingenieros, médicos y otros, que han dicho que mira, yo con esa dieta en poco tiempo, incluso en 10 días, 2 semanas, ya ha notado una gran diferencia. La dieta es muy sencilla, la dieta dice que solo se come el pan absolutamente integral, con la cáscara, lo que es total integral. Se evita todo tipo de otro tipo de panes y dulces, etcétera, etcétera, que están creados con el famoso el trigo tratado o procesado. Eso hay que evitarlo totalmente. Segundo, en relación a las verduras, y eso puede ser chocante para otros, la mayoría dice que batatas, y aparte el grano completo, tenemos el arroz y tenemos lo del maíz. En relación a hay que evitar o hay que eliminar totalmente el huevo, pollos y leche. Totalmente, hay que eliminarla debido a los contaminantes, hormonas que se le añade más bien a los pollos y también a la criatura, a las vacas y todo eso. Entonces, pues hay que eliminarlo. Después, en relación a la carne, se come solo carne roja, carne roja y pescado. Entonces, carne roja empezando por lo del cordero, después la cabra, y al final se puede hablar del bovino, que se llama bien blando. En fin, ya todo eso lo tengo más bien ya detallado para que la gente sepa lo que hay y cada uno libremente puede decidir sobre su cuerpo. Aquí estamos solo hablando de alimentación, no estamos hablando de sustancias ni de otras cositas que puedan irritar, pero lo que pasa es que el hecho de que cuando se habla de alimentación y vas quitando una cosa o al final te curas, entonces claro, vas a dejar también al final tus tratamientos, porque así ya no harán falta esos tratamientos. Pero él recomienda, cuando se empieza cualquier dieta, que nunca jamás hay que dejar los tratamientos. Sigue con tus tratamientos, con tus medicamentos, todo lo que quieras, pero empiezas de forma gradual y tú ves si hay una mejoría, consultando con tu médico, haciendo tus analíticas. Si hay mejoría, pues empiezas a reducir tus tratamientos. Él habla de que se pueda
por ejemplo, usar o comer azúcar y mermeladas de forma libre, pero claro, siempre hay la recomendación, y volvemos a decir, para los diabéticos o los que toman insulina o diabetes diabetes 2 con pastillas como metformina y otro, estos tienen que estar absolutamente controlados y ver si han mejorado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la carne, lo que hemos dicho, la carne roja y después carne de pescado, excepto las gambas y langostinos. En relación a las frutas, la casi totalidad de las frutas se pueden comer, no obstante que ya sabemos todos que las frutas también contienen glucosa, fructuosa, etcétera, etcétera, etcétera. La miel claramente se puede tomar toda. Y en general, el tratamiento es muy sencillo, eliminando huevos, pollos y leche. Los quesos pueden tomar más bien los amarillos o cualquier tipo de queso que se derrite en microondas, porque considera que esos tipos de quesos son los que más aptos para el ser humano, los otros no son aptos. Es decir, como el fresco, que por ejemplo si tú lo pones en microondas y no se derrite, quiere decir que no está bien. En fin, deja un amplio. Por ejemplo, dice que la lechuga no se puede comer, o muchas de las frutas no se pueden comer. O sea, son cosas, yo como lo he dicho, que lo voy a poner de forma explicada, sea en vídeos, sea en listas, sea en fotos, imágenes, etcétera, etcétera, para que la gente, por lo menos libremente, conozca esa dieta. Ahora, el por qué yo hablo de esa dieta, porque aparte de seguir prácticamente todas las tendencias, verdaderamente también basadas sobre bases científicas, ese señor, lamentablemente, lo han encontrado muerto en su hotel en Dubái, porque le invitó un amigo, ese amigo que tenía o tiene una gran empresa de productos avícolas, es decir, que tenía granjas de pollos y huevos, etcétera, etcétera. Le invitó como amigo, porque se conocían de hace mucho tiempo, le invitó a Dubái, y en Dubái, con todas las cámaras que tiene en Dubái, no se sabe cómo, dice que lo han encontrado muerto después de unos 9 días que no tenía ningún señal de él. En fin, difícil crear eso en un país como los de Emiratos Árabes, en particular Dubái, que cada 50 metros tienes una cámara y en todas partes hay cámaras. Yo creo que superan incluso a China en el número de cámaras. En fin, al final el hombre se dice que ha sido asesinado. Entonces, eso es lo que produjo después una explosión total, una revolución total en el mundo árabe sobre el efecto o los efectos de esa dieta, porque ya se expandió de forma espectacular. De hecho, incluso los precios de los huevos o pollos en muchos países europeos, hay muchos árabes y más bien egipcios, por ejemplo, estamos hablando de Reino Unido o Estados Unidos, incluso han bajado de precio. Los huevos, pollos, leche, porque ya no la consumen. Y se ha extendido, ¿no?, a esos países. En los países árabes como Egipto ya casi han bajado casi a precio cero lo del pollo, y, los huevos y la leche, etcétera, etcétera. Porque hubo una reacción, ¿no?, de la población, porque dice que un hombre que tenía 47 años, era un joven todavía, un profesor de más de 19 años, y vuelvo a decir, para mí sus explicaciones incluso superan en el campo fisiológico, la fisiología celular, tejidos, hormonas, bioquímica, etcétera, incluso superaba al Guyton, de verdad, porque el hombre tenía una base absolutamente científica y también base sobre, como lo he dicho, coránica, bíblica, etcétera, etcétera, sobre la creación del ser humano y lo que es más adecuado para el ser humano. Pido disculpas por el largo vídeo, pero había que explicar y también volver al tema de China para los señores que quieren operarse o curarse en el mejor país del mundo, en el país más transparente y más humano y más serio en el campo de la medicina. Y para los señores que piensan que la dieta de ese señor, después ya de publicarla,
que pueden ser adecuados para él, siempre recordando y aconsejando a todos que nadie deje sus medicamentos o tratamientos hasta que ya se comprueba y consultando con su médico para ver si prácticamente puede dejar sus medicamentos. Los efectos y no digo a estadística, porque en este caso no permiten ni siquiera que hayan estadística o que hayan investigaciones verdaderamente científicas, porque se sabe que existen presiones de la OMS, FDA y otros, para que no hayan prácticamente soluciones verdaderas a las enfermedades. Es lamentable, pero esta es la realidad que vivimos actualmente. Invito a todo el mundo a pensar en la forma natural si quieren curarse, y también para los que ya han llegado a unos extremos que no se pueden más, sea por esperanza, sea por lista de espera o por los costes elevados o el comercio dentro de la medicina y cirugía, que lo piensen de forma seria en el verdadero y honesto y transparente servicio médico y quirúrgico en China, y pueden contactar solo a través del correo electrónico oneroseclinic@gmail.com. Se pondrá, eso se publica. Deseo a todo el mundo una buena y verdadera salud, y que lo pensamos bien, porque al final quien decimos sobre nuestros cuerpos y nuestra salud y nuestro futuro somos nosotros como seres humanos. Buenas tardes a todos.